Cincinnati Reds vs Arizona Diamondbacks, predicción de apuestas MLB, 15 de mayo de 2024. Reds en Diamondbacks. Andrew Abbott comenzará por Cincinnati. Abbott tiene 8 aperturas en el año con una efectividad de 3.35 y un whip de 1.19. El zurdo de segundo año está ponchando al 20.8% y camina al 6.7%. Las bolas al suelo se sitúan en 31.0% con 1.67 jonrones por cada 9 entradas. Brandon Pfaadt comenzará por Arizona. Pfaadt tiene 8 aperturas en el año con una efectividad de 4.61 whip de 1.19. El derecho poncha al 21.1% y camina al 4%. Las bolas al suelo se sitúan en 41.7% con 0.96 jonrones por cada 9 entradas. Los Reds están bateando para 217 en la carretera donde tienen un bullpen con una efectividad de 4.70. Arizona batea para 278 contra abridores zurdos anotando 6.6 carreras por juego. Los Diamondbacks tienen un récord de 71-52 enfrentándose a equipos de la NL con un OVP de 325 o menos en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 19.6 unidades. Juega a Arizona -136. Colorado Rockies vs San Diego Padres, predicción de apuestas MLB, 15 de mayo de 2024. Rockies en Padres. Austin Gomber comenzará por Colorado. Gomber en 8 aperturas en el año tiene una efectividad de 3.43 y un whip de 1.25. El zurdo poncha al 16.1% y camina al 8.1%. Las bolas al suelo se sitúan en 45% con 1.61 jonrones por cada 9 entradas. Michael King comenzará por San Diego. King ha aparecido en 9 juegos con una efectividad de 3.67 y un whip de 1.31. El derecho poncha al 25.6% y camina al 11.4%. Las bolas al suelo se sitúan en 41.2% con 1.84 jonrones por cada 9 entradas. Los Padres batean para 224 en casa, perdiendo 15 de 25 juegos. Colorado en sus últimos 7 juegos batea para 289 y anota 5 carreras por juego. El récord del equipo con King como favorito de -110 o más es de 3-10 en su carrera con una pérdida de -11.9 unidades. Los Padres tienen un récord de 87-72 como favoritos en casa de -110 o más en las últimas 2 temporadas con una pérdida de -27.7 unidades. La racha negativa de San Diego continúa tras su victoria en la serie en casa contra los Dodgers. Juega a Colorado +205. Kansas City Royals vs Seattle Mariners, predicción de apuestas MLB, 15 de mayo de 2024. Royals en Mariners. Alec Marsh comenzará por Kansas City. Marsh tiene 6 aperturas en la temporada con una efectividad de 2.53 y un whip de 1.03. El derecho poncha al 18.5% y camina al 6.9%. Las bolas al suelo se sitúan en 37.6% con 0.56 jonrones por cada 9 entradas. Bryan Woo comenzará por Seattle. Woo en su debut en 2024 no permitió carreras con 3 ponches en 4 1/3 entradas en casa contra Oakland. Estuvo fuera por una lesión en el antebrazo. El derecho tuvo 18 aperturas en su temporada de novato con una efectividad de 4.21 y un whip de 1.21. Ponchó al 25.1% y caminó al 8.4%. Las bolas al suelo se sitúan en 40.3% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Los Mariners batean para 201 en juegos diurnos. Su bullpen tiene una efectividad de 3.11 en casa y han jugado por debajo del total en 14 de 22 juegos. Los Royals batean para 223 en la carretera. Seattle tiene un récord de 41-22 en juegos diurnos en casa en las últimas 3 temporadas. Kansas City tiene un récord de 18-8 para el under, enfrentándose a un equipo de la AL con un porcentaje de slugging de 410 o peor esta temporada. Juega a Seattle y Kansas City por debajo de 7.5. Miami Marlins vs Detroit Tigers, predicción de apuestas MLB, 15 de mayo de 2024. Marlins en Tigers. Trevor Rogers comenzará por Miami. Rogers, en 8 aperturas en la campaña, presenta una efectividad de 6.57 y un whip de 1.86. El zurdo ha visto su tasa de ponches bajar a 17.2% con 9.4% de bases por bolas. Las bolas al suelo se sitúan en 50.4% con 1.22 jonrones por cada 9 entradas.
Su FIP de 4.59 sugiere una bajada en la efectividad según su forma. Casey Mize comenzará por Detroit. Mize tiene 7 aperturas, con una efectividad de 3.58 y un whip de 1.30. El derecho poncha al 16% y camina al 5.6%. Las bolas al suelo se sitúan en 49.2% con 0.72 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de los Tigers en casa tiene una efectividad de 4.39. Detroit batea para 215 en los juegos diurnos. Los Marlins hacen un mejor trabajo anotando carreras contra abridores diestros. Juega a Miami más 1.47. New York Mets vs Philadelphia Phillies, predicción de apuestas MLB, 15 de mayo de 2024. Mets en Phillies, Joey Lucchesi comenzará por New York. No logró entrar en el equipo principal tras el entrenamiento de primavera. El año pasado tuvo 9 aperturas con una efectividad de 2.89 y un whip de 1.31. Su tasa de ponches fue del 16.4% y su tasa de bases por bolas fue del 8.7%. Las bolas al suelo se situaron en 45.3% con 0.77 jonrones por cada 9 entradas. Tuvo 7 aperturas en AAA este año con una efectividad de 2.58 y un whip de 1.31, ponchando a 28 bateadores y caminando a 16 en 38 y un tercio entradas. Ranger Suárez comenzará por Filadelfia. Suárez tiene 8 aperturas con una efectividad de 1.50 y un whip de 0.72. El zurdo poncha al 28.1% y camina al 4.1%. La tasa de bolas al suelo es de 57.7% con 0.67 jonrones por cada 9 entradas. En los últimos 7 juegos, New York batea para 229. En este periodo, los Phillies batean para 277 y anotan 6.6 carreras por juego. El récord del equipo con Suárez es de 8-0 en la línea de carrera esta temporada con un retorno de más 9.1 unidades. New York tiene un récord de 21-39 en la línea de carrera contra abridores zurdos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 20.7 unidades. Juega a Filadelfia en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1-1-0. Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 15 de mayo de 2024. Pirates en Brewers, Martín Pérez comenzará por Pittsburgh. Pérez, en 8 aperturas en el año, tiene una efectividad de 3.60 y un whip de 1.40. El zurdo poncha al 18.6% y camina al 6.7%. Las bolas al suelo se sitúan en 41.5% con 0.60 jonrones por cada 9 entradas. Robert Gasser comenzará por Milwaukee. Gasser en su debut en MLB no permitió carreras con 4 ponches y 2 hits en 6 entradas. Un seleccionado del draft de 2021 de Houston que ha mostrado números de ponches fuertes en las menores. En los últimos 7 juegos, los Brewers están bateando para 285 y anotando 6 carreras por juego. Pittsburgh está bateando para 229 en los últimos 7 juegos. Pittsburgh tiene un récord de 31-55 cuando está entre más 1.25 y menos 175 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 23.5 unidades. Los Brewers tienen un récord de 35-17 en casa cuando están entre menos 100 y menos 150 en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 13.5 unidades. Juega a Milwaukee menos 137. Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles, predicción de apuestas MLB, 15 de mayo de 2024. Blue Jays en Orioles, Chris Bassitt comenzará por Toronto. Bassitt tiene 8 aperturas en la temporada con una efectividad de 5.06 y un whip de 1.55. El derecho poncha al 21.3% y camina al 10.6%. Las bolas al suelo se sitúan en 40.8% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Bradish comenzará por Baltimore. Bradish en 2 aperturas permitió 2 carreras limpias con 14 ponches en 9 y 2 tercios entradas. Regresó después de un esguince de UCL que lo dejó fuera. El año pasado, el derecho tuvo 30 aperturas con una efectividad de 2.83 y un whip de 1.04. El abridor de los Orioles ponchó al 25% y caminó al 6.6%. Las bolas al suelo se situaron en 49.2% con 0.75 jonrones por cada 9 entradas. Baltimore batea para 229 en sus juegos nocturnos. Los Blue Jays batean para 217 en la carretera. El bullpen de los Orioles ha rendido bien en casa. Bassitt tiene un récord de 17-7 para el under en juegos nocturnos en las últimas 2 temporadas.
Los Orioles ahora tienen un récord de 21-9 para el under en casa contra la división en las últimas 2 temporadas. Juega a Toronto y Baltimore por debajo de 7.5. Washington Nationals vs Chicago White Sox, predicción de apuestas MLB, 15 de mayo de 2024. Nationals en White Sox, Patrick Corbin comenzará por Washington. Corbin, en 8 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 5.91 y un whip de 1.78. El zurdo está ponchando al 14.8% y camina al 8.2%. Las bolas al suelo se sitúan en 46.9% con 0.84 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.11 sugiere un aumento en la efectividad según su forma. Garrett Crochet comenzará por Chicago. Crochet en 9 aperturas tiene una efectividad de 4.63 y un whip de 0.99. El zurdo tiene una tasa de ponches elite de 34.2% y camina al 4.8%. Las bolas al suelo se sitúan en 43.8% con 1.54 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea para 181 contra abridores zurdos. El bullpen de Washington en la carretera tiene una efectividad de 3.43 en sus 22 juegos. Washington batea para 253 contra zurdos, anotando 5.2 carreras por juego y teniendo un retorno de más 6.1 unidades en esos 12 juegos. Los Nationals tienen un récord de 48-54 como underdog de más 1.00 o más en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 31.6 unidades. Juega a Washington más 1.24.